Conclusión: una vida de continua obediencia. Quizás a algunos lectores les extrañe el hecho de que Pablo comience la carta a los Gálatas reprendiendo a los miembros de las iglesias de aquella región para terminar abordando hacia el final, capítulo 5, el tema del fruto del Espíritu que desarrollamos a lo largo de este libro. Sin embargo, cuando entendemos cabalmente la profundidad de la caída del hombre, terminamos comprendiendo la necesidad de la gracia para salvación y de la obra del Espíritu en nosotros en la regeneración y su morada para la santificación. La mayoría de las personas crecemos con la idea de que para ser salvos necesitamos hacer obras meritorias que puedan ser cargadas, entre comillas, a nuestra cuenta como crédito personal. De manera que si logramos acumular suficiente efectivo moral, entonces Dios nos dará entrada al reino de los cielos. Esa idea corrompe y niega el Evangelio, que es el mensaje de salvación ofrecido por Dios por pura gracia. Efesios 2, versículos del 8 al 9. Definitivamente, el ser humano necesita obras para entrar al reino de los cielos, pero no nuestras obras, sino la obra perfecta de Cristo desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte. Solo Él pudo cumplir con la ley que Adán y Eva violaron, al igual que el resto de sus descendientes. Cuando entregamos la vida a Cristo, son sus méritos los que son, entre comillas, cargados a nuestra cuenta. Dios me mira como si yo hubiese vivido la vida de Cristo y trató a Cristo en la cruz como si Él hubiese vivido mi vida. Si no entendemos esa realidad, siempre trataremos de ganarnos la salvación por nuestros propios méritos y esfuerzos. En esas condiciones, los mandamientos de Dios se vuelven gravosos e imposibles de cumplir. Dado todo lo anterior, el apóstol Pablo escribe a las iglesias de Galacia para darles a entender de qué manera han corrompido el Evangelio, algo que era difícil de entender para Pablo que hubiese ocurrido en tan poco tiempo, y trata de ayudarles a ver lo irracional que era su comportamiento, a la luz de lo enseñado por él hacia un corto tiempo atrás. En el capítulo 5 de la carta a los Gálatas, Pablo procede a describir la lucha continua que se da en el creyente debido a los deseos de la carne que persisten, aún después de alcanzar la salvación, contra los deseos del Espíritu que vino a morar en nosotros. De hecho, la expresión más sucinta acerca de las consecuencias de este conflicto aparece en Gálatas 5:17, entre comillas. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Cierra comillas. Esa es la lucha que Pablo describe en Romanos 7 y que él mismo experimentó, por lo cual terminó escribiendo que no entendía lo que hacía porque muchas veces queriendo hacer algo, terminaba no haciéndolo, o no queriendo hacer alguna otra cosa, terminaba haciendo precisamente lo que no quería. Este conflicto es real y esa lucha la que nos lleva a pensar que sus mandamientos son gravosos, cuando la palabra afirma todo lo contrario. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. De hecho, Cristo nos invitó a venir a Él con una expectativa diferente. Abre comillas. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Cierra comillas. Mateo 11, versículo 28 al 30. Estas palabras contienen una primera invitación. Vengan a mí.
a un grupo de personas, los cansados y cargados. Una primera promesa: los haré descansar. Una segunda invitación: tomen mi yugo sobre ustedes. Una lección de aprendizaje: aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Una segunda promesa: hallarán descanso para sus almas. Una explicación de la invitación: porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. ¿Cómo explicar la contradicción entre la manera como nosotros sentimos sus mandamientos gravosos y la forma como Cristo estaba explicando la vida cristiana? ¿Fácil, ligero? La explicación es relativamente sencilla. La vida que Cristo ofreció fue diseñada para ser vivida en el poder del Espíritu, bajo la sumisión a su señorío y guiados por medio de su palabra. Pero muchos, quizás la mayoría, entran en la vida cristiana y continúan caminando hacia adelante, haciendo grandes esfuerzos de voluntad, confiados en su determinación, en vez de rendir toda su vida al control del Espíritu. Esta es una rendición paradójica, porque por un lado no es tan simple como parece, y por otro lado no es tan compleja como muchos opinan. Esta confusión se debe a una falta de entendimiento de las enseñanzas de Jesús o a una resistencia debido a la rebelión humana. Reflexionemos cómo Jesús enseñó que podemos ser sus discípulos. Abre comillas: si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Negarme a mí mismo no es anularme, porque la santificación se da con nuestra participación, como enseñó Pablo a Timoteo. Abre comillas: más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Cierra comillas. La santificación es promovida y empoderada por el poder del Espíritu. Filipenses 2:13. La negación es algo que involucra dejar a un lado mi voluntad para vivir la voluntad de Dios, lo cual solo es posible cuando experimento la llenura del Espíritu, la cual ocurre cuando el creyente se rinde cada día a los propósitos de Dios. Cuando Jesús habló de tomar nuestra cruz cada día, no se estaba refiriendo a las grandes tribulaciones por las cuales atravesamos, aunque las incluye. Más bien estaba haciendo referencia a la decisión de vivir la vida que Dios nos dio al nacer y para la cual fuimos diseñados. La mayoría encuentra esta decisión sumamente difícil porque vivimos continuamente con la esperanza de que en algún momento podremos hacer lo que queremos y no necesariamente lo que Dios haya predeterminado para cada uno. Pensemos por un momento. En cualquier cruce de la vida en el que se encuentre, ¿cree que la decisión que usted pueda tomar tiene la posibilidad de superar la sabiduría y la bondad de Dios? Si la respuesta fuera afirmativa, entonces el ser humano debiera ser Dios y Él nuestro siervo. Si la respuesta es negativa, y lo es, entonces, ¿por qué continuamos luchando para hacer nuestra voluntad en vez de rendirnos a la suya? La explicación radica en la rebelión y autosuficiencia del ser humano, a pesar de ser sumamente limitado en sus capacidades. El resultado es una diferencia enorme entre las dos voluntades. La voluntad humana es microscópica, yo en el aquí y en el ahora. La voluntad divina es telescópica, Dios y su plan eterno. La voluntad humana hace sus demandas en términos de deseos, temores o pasiones humanas según el caso. La voluntad divina hace sus demandas en términos lógicos de propósitos y significado.
La voluntad humana apela a las emociones. La voluntad divina apela a la mente y a su conocimiento. He cubierto todo lo anterior, porque la única manera de poder triunfar en la vida cristiana y vivir una vida de obediencia es si el Espíritu de Dios cultiva en nosotros el fruto del Espíritu del cual hablamos durante todos los capítulos anteriores. Ahora necesitamos entender que cuando hablamos de renunciar a nuestra voluntad, no estamos hablando simplemente de hacer algo en un momento particular de nuestra vida. No. La renuncia no es una acción, es una forma de vivir. La renuncia no es una decisión, es una serie de decisiones hechas a diario. Para asumir ese curso de vida, Dios nos dio su palabra para enseñarnos, su Hijo para salvarnos y su Espíritu para regenerarnos y empoderarnos para vivir la nueva vida de Cristo. La intención al escribir este libro es ayudarle a entender todo lo anterior para que viva una vida de continua obediencia.